EBG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.ebg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al segundo día de esta capacitación internacional en estrategias psicológicas para el abordaje de niños en lectoescritura. Muchas gracias a toda la gente que se está conectando. Saludos a todos por allá en Paraguay, Perú, Ecuador, Costa Rica. Voy a ir leyendo el chat mientras voy haciendo la presentación. Quería recordarles algunos puntitos de la empresa de EBG, del grupo, antes de comenzar. Es una compañía estadounidense que ofrece cursos de capacitación a profesionales y estudiantes por medio de una plataforma de e-learning a nivel de Latinoamérica. Si bien es cierto, el curso es gratuito, los certificados son opcionales, es una buena herramienta y un respaldo que ustedes van a tener para esta capacitación que están recibiendo esta semana. Los certificados de participación son emitidos desde Estados Unidos por Education Business Group y tienen un código de verificación que ustedes pueden acceder en cualquier momento para que vean que su documento es totalmente legal. Debes cumplir para que le den esta certificación una calificación, obtener en este curso una calificación igual o mayor a 5 de 10 para solicitarlo y se extiende 72 horas laborales después a un precio de solamente $10. Este curso es de 20 horas y se distribuye de la siguiente manera. 6 horas de clases en vivo. Es una hora por clase, son 5 clases, pero pudiera generarse durar más de una hora alguna de las clases. 10 horas de estudio del material. Este material lo tienen disponible en el aula virtual, en la biblioteca, ya lo pueden bajar si ya lo leyeron, el sílabus. Este es el material del curso. El leer este material, la preparación de ustedes en todas las evaluaciones de cada lección van a sumar más o menos 10 horas y 4 horas adicionales para el desarrollo de las evaluaciones de las 5 clases. EBG permite el desarrollo de cursos para constante
actualización en temas profesionales y se encuentra en constante oferta de cursos que sean prácticos, con herramientas aplicables a su profesión. Permite integrar conocimientos profesionales de América Latina y así compartir experiencias que nos brindan una nueva forma de pensar. Frente a la pandemia, el grupo de Education Business Group ha considerado importante realizar este curso gratuito para su preparación con la finalidad de contribuir en la salud mental de esta sociedad profundamente afectada, no importa de qué país nos estemos conectando, todos ahorita estamos unidos ante un evento que no tenía precedentes anteriormente y que puede estar generando o está generando mucho inestabilidad a nivel emocional y a nivel de desarrollo de nuestros niños, a nivel de desarrollo de nuestros adolescentes. Los niños y los adolescentes van generando habilidades sociales con la interacción. Para eso en la escuela aprendemos todas las habilidades sociales que nos han enseñado los valores, el respeto, etcétera, que nos han enseñado en nuestra casa. Vamos a la escuela y al colegio a poner en práctica todo eso que nos enseñaron en casa. Y con este confinamiento, más que un atraso quizá a nivel escolar, hay un atraso en el desarrollo de las habilidades sociales, en el desarrollo emocional de los chicos, puesto que no han tenido ese contacto con los demás niños a su entorno social, así, a su pequeñito entorno social. Voy a compartir pantalla con el material para hoy. El tema de hoy se llama Generalidades sobre la lectoescritura. Si están viendo la pantalla, por favor, si me indicaran, si me escuchan bien y si están viendo bien la pantalla por el chat. Quería ver el chat, pero no me deja ver la ventanita. Bueno, cualquier cosita ahí van escribiendo sus comentarios si tienen alguna duda. Ok, si tienen alguna duda, me van escribiendo en el chat y luego por este momento como que no me permite ver el chat y de compartir la pantalla. La lectura es un proceso que va a ayudar al desarrollo de la inteligencia, va a estimular la capacidad de análisis y amplía la cultura general. Definitivamente ayuda al ser humano a explicar y a entender mejor su pasado, su presente y por supuesto el futuro. No sé si les pasa a ustedes, pero acá en Costa Rica es bastante común aquella disgusto de los niños de aprender a leer. La lectura obligatoria dentro y fuera de la casa, en lugar de motivar, muchas veces ha causado rechazo por parte de los lectores y en muy pocas ocasiones ha favorecido conductas disciplinadas positivas hacia la lectura. Yo me acuerdo que yo aprendí a leer casi que solita porque me encanta la lectura. En esta profesión de nosotros tenemos que leer un montón. Sin embargo, en consulta me gusta mucho mandar lecturas. A mí me gusta mucho Jorge Bucay y el otro día tengo un muchacho en consulta, le iba a mandar un librito, una lectura de Jorge Bucay. Resulta que el muchacho odia leer, no le gusta,
no salió de colegio y nada más no quiso seguir estudiando, porque él tuvo un papá que lo reprimió mucho, que le exigió mucho cuando él estuvo leyendo, cuando estaba aprendiendo a leer. ¿Qué hacemos en estos casos? Bueno, estas situaciones son reales. Acudir a un audio. Este señor Jorge Bucay tiene videos en YouTube donde encontré el material que quería hacerle llegar, el mensaje, y lo hicimos así, con un audio donde él pueda escuchar un mensaje y no tener que leerlo. Tenemos que buscar estrategias en nuestro diario vivir para aplicarlas a nuestros pacientes. Y definitivamente el hecho de que cuando estamos aprendiendo algo lo hacemos casi de manera obligada y tiene que ser perfecto, y si te equivocas vuelve a repetir y te volvemos a señalar aquellos errores que estás cometiendo a la hora de leer, definitivamente va creando como un disgusto, una aberración por aquel nuevo aprendizaje que estamos adquiriendo, como es el de la lectura, y tan maravilloso que puede llegar a ser si lo hacemos desde una buena metodología. Por eso los padres, madres y educadores deben ser innovadores, creativos, apoyar la práctica pedagógica en estrategias fundamentales, en teorías constructivistas que permitan ser mediadores eficientes para que los niños y los adultos aprendan a leer y a escribir de verdad, no solo por el compromiso de salir de un curso escolar, de un curso meramente didáctico. Acá entra mucho la creatividad de los padres y la educación o la preparación y las ganas que tengan los educadores también de brindar ese apoyo extra a los niños cuando están aprendiendo a leer. Para mí, cualquier aprendizaje o cualquier situación que no hayamos aprendido bien se puede volver a reaprender. Entonces, podemos toparnos con jóvenes que no leen bien, que no les gusta el hábito de la lectura, o inclusive con adultos que por diferentes situaciones nunca aprendieron a leer, y podemos usar estrategias creativas que los lleven a incursionar en este arte de la lectura, a tener más cariño y más atención por la lectura. Vamos a encontrar que hay niveles de lectura. Más que todo lo que vamos a ver hoy son como conceptos para que manejen los conceptos de todas las situaciones que nos vamos a encontrar en consulta o con alguno de nuestros pacientitos, o a nivel de escolar, si hay algún profesional que dé clases o que tenga grupos de apoyo, etcétera. Está el nivel de apreciación, que consiste en impresiones personales sobre el texto leído. Y para ver el nivel de apreciación de nuestros muchachos, podemos preguntar qué les agradó, por qué les interesó más. El nivel de comprensión literal consiste en captar el mensaje tal como lo expresa el autor. Y aquí podemos hacer preguntas, por ejemplo, como cuáles son los personajes, dónde ocurren los hechos, cómo son, en qué época se ubican los acontecimientos, etc. El nivel inferencial consiste en utilizar esta información para realizar elaboraciones personales con base en la imaginación, en las vivencias y conocimientos, más el juicio personal. Por ejemplo, la idea central del texto, cuáles son los personajes principales o secundarios, explicar por qué le sucede algo a un personaje. Esas son preguntitas que podemos ver. A nivel de comprensión crítica, esto se trata de emitir un juicio valorativo acerca del mensaje a partir de la comprensión literal. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? Por ejemplo, valorar los hechos como reales o imaginarios. ¿Qué es lo que está sucediendo en la lectura? ¿Es algo real o es algo imaginario?
aprobar o desaprobar lo que le ocurre a uno de los personajes del texto que estamos leyendo. Nivel de comprensión creadora consiste en elaborar respuestas originales a partir de la comprensión del mensaje expresadas mediante nuevos códigos. Esto significa, por ejemplo, hacer una nueva versión del texto, cambiar el final, escribir una carta al autor por haber asignado un destino, entrevistar a un personaje, etc. Son ejercicios que podemos ir implementando de acuerdo al nivel de lectura que queramos trabajar con nuestros muchachos o inclusive con el adulto. Vamos a encontrarnos cuando hagamos lecturas, cuando pongamos a los muchachos a realizar lecturas, diferentes tipos de lectores. Por ejemplo, los que pueden leer, pero no están entendiendo nada. Esto tiene que ver también a su preparación, a su estimulación, al nivel de palabras que manejen, de vocabulario que manejen. Los que les gusta leer y lo hacen, no les gusta leer y lo hacen por obligación. Muchos de los estudiantes están en esta condición. No me gusta leer y tengo que leer un montón. Más que todo en esta situación de pandemia, donde se les manda mucho trabajo a leer y de ahí que hagan resúmenes o que contesten preguntas, cuestionarios para alguna tarea y lo tienen que hacer por obligación. Los que leen por distracción o recreación, estas son personas que ya les gusta este tipo de lecturas muy informales, como para leerse. Los que leen para informarse sobre hechos actuales o noticias, este tipo de personas mucho diferente, pasan pegados a las redes sociales o a los noticieros, leyendo y viendo cómo está el acontecer actual. Los que leen para instruirse con el objeto de ampliar su cultura general. Es un tipo de lector donde le gusta aquellas lecturas mucho más densas en el sentido de contenido y que les hagan conocer más a nivel cultural. Y los que leen para investigar los avances de las ciencias. Nosotros caemos en esta categoría. Muchos de nosotros somos personas que necesitamos, por cuestiones de trabajo, investigar avances en ciertos temas para poder llevar a nuestros consultorios o a nuestros lugares de trabajo. ¿Con qué clase de lectura nos podemos topar entonces? Nos vamos a topar con lecturas de recreación. Los diferentes géneros literarios de lecturas de recreación son el cuento, la novela, los medios de comunicación como las revistas, no científicas, sino como de farándula y estas cosas. Este tipo de lectura le gusta mucho a los jovencitos, les gusta mucho a los niños también lo que es el cuento, a los chicos les gustan más revistas como de farándula y estas cosas. Hay géneros literarios que quizá para los niños se vuelvan un poco aburridos, niños y jóvenes se vuelven un poco aburridos, como lo son la novela o la poesía. Y muchas veces ponemos ejercicios a nivel escolar con este tipo de lecturas. Si no hay otra opción, porque a veces nos mandan estas guías escolares del Ministerio de Educación y con este tipo de lecturas, yo sí recomendaría que lo hagan como más a modo de juego, más a modo que no se sientan obligados, porque cuando uno se siente obligado, inclusive uno adulto, si se siente obligado a hacer alguna actividad, no la hacemos con la mejor actitud, no aprendemos y no terminamos sintiéndonos bien del todo, ¿verdad? Entonces, sí recomiendo que cuando le demos lecturas a los niños, sea algo, aunque sean lecturas como un poco menos funcionales o menos interesantes para ellos, del juego o de una manera más interesante.
Hay clases de lecturas de información como periódicos, revistas, enciclopedias, que ya las enciclopedias han pasado a ser como una reliquia, ¿verdad? Libros técnicos y libros científicos. Ahora se usa mucho lo que son libros digitales en PDF. No tenemos aquel contacto con el libro como lo teníamos antes. Libros de información en un salón de clase o en una consulta, en la consulta yo los utilizo, por ejemplo, periódicos y revistas para que los chicos reporten, para que busquen, relacionen, que hagan como un collage entre imágenes y palabras. Pero es un tipo de lectura que ya prácticamente está quedando a nivel digital. Entonces, si encontramos material así impreso todavía, este es el modo en el que yo lo uso en mi consultorio, recortando palabras, busquemos palabras similares, sinónimos, hagamos un collage, etc. Hay lecturas de formación, que estas lecturas son artículos de revistas, periódicos, libros, enciclopedias, documentos como ahorita el que estamos recibiendo al hacer esta capacitación. Hay otras lecturas que son de cultura general. Estos van a ser libros realizados en temas concretos como la filosofía, la ecología, la teología y otras disciplinas especiales. Y la finalidad de estos es enriquecer el marco cultural. Ya aquí la persona va a buscar este tipo de lectura de una manera voluntaria y con un fin específico, que es el de aprender algún tema en específico. Está otro tipo de lectura, que es el de descubrimiento e investigación, donde incluyen libros y revistas de carácter científico y enciclopedias. ¿Qué limitaciones vamos a poder encontrar en la práctica de la lectura? La economía va a limitar a nivel familiar que adquiramos nuevo material en libros, por ejemplo. Hay muchos libros que tienen un valor un poco costoso y las familias, no todo el mundo puede comprar tantos libros como se piden a veces a nivel escolar, y esto limita la práctica de la lectura, limita que los niños tengan acceso a todo el material que puedan utilizar para una lectura y que sea una lectura amigable de acuerdo a la edad de desarrollo de la persona. Los medios de comunicación es otro limitante que podemos encontrar porque son distractores, especialmente la televisión y ahora con esto de las redes sociales y los teléfonos. En un inicio, la televisión no existía para todos. Ahora todos en sus casas tienen una o más televisiones. Al igual que los teléfonos celulares. Antes, cuando empezaron a salir, no estaban al alcance de todos y ahora todas las personas prácticamente tienen un teléfono celular. Usted, por tener un teléfono, ya tiene una entrada al mundo de las redes sociales. Y aquí los niños están recibiendo y los jóvenes están recibiendo mucha estimulación porque están trascendiendo fronteras. Ya no solo hablan con los chicos del barrio, ya no solo hablan con los de la escuela o la comunidad, están expandiéndose ahora inclusive a otros países. Hay esa facilidad de hablar con personas de otros países, ya sea de la misma lenguaje
u otro lenguaje que quieran practicar. Pero igual viene a ser una limitante o una para lo que es la lectura, porque ya hay mucha facilidad de poner audios. No sé si han visto en WhatsApp, ya las personas no escriben, mandan un audio. La facilidad, primero por más rápido y más versátil, mandar un audio que estar escribiendo. Algunos niños y jóvenes de hoy en día asocian la lectura a las tareas escolares y no la visualizan como una acción recreativa, cultural y de esparcimiento. Yo creo que cuando estamos enseñando o ayudando a algún niño eh, en sus habilidades de lectoescritura, no lo hacemos con la idea de recreación o de esparcimiento, simplemente lo hacemos como tienes que aprender esta habilidad porque esto te va a ayudar en la vida, a ser socialmente, a estar en el grupo, a saber qué es lo que está pasando. Cuando aprendemos a leer, no es solamente aprender a leer, es que nos va a brindar, el saber leer nos va a brindar un montón de información respecto a lo que yo estoy viendo en mi vida cotidiana. Puedo leer una receta médica, puedo leer las señales de tránsito, puedo leer algún papel, documento importante que va a influir en mi vida, que me va a ayudar a tomar decisiones a nivel personal. Y no simplemente un requisito académico que todas las personas tenemos que cumplir. Esto nos lleva a ver situaciones de darle un mejor valor a la lectura. Es una vertiente de cultura. Si usted entra con una lectura mucho más importante, mucho más interesante para los niños. A los chicos les encanta, por ejemplo, los niños pequeños. Tengo un niño que le gusta los dinosaurios. Entonces, buscamos ejercicios de lectura, pero relacionados a los dinosaurios. Entonces, él está aprendiendo a leer que si el tiranosaurio Rex, qué comía, dónde vivía, cómo era su complexión, que si el otro dinosaurio, qué era su comida, cómo sobrevivía. Busquemos siempre una lectura que sea amigable a los deseos y a los intereses de la persona que les estamos ayudando a aprender a leer o a reforzar aquel aprendizaje que ya tienen. Es un constante alimento para el alma. Definitivamente el leer activa la imaginación, estimula la imaginación. No es lo mismo, ustedes han visto en varias películas que sacan la película del libro y ya uno tenía concepción de lo que había leído y cuando sacan la película uno se queda como todo desilusionado, ¿verdad? ¿Les ha pasado? ¿Por qué es esto? Es un alimento para el alma, estimula mi imaginación, inclusive despierta un montón de sentimientos, nos identificamos con los personajes y es un mundo realmente diferente el de la lectura cuando la leemos desde aquel interés diferente que no sea el aprender por aprender. Es una de las más eficientes ayudas para el profesional. Definitivamente en nuestra carrera hemos leído y releído y todavía nos queda un montón por leer. Y eso hace que generemos un mejor diagnóstico y tratamiento para las personas que llegan a nuestra consulta. Mejora el léxico y permite la fluidez comunicativa. El otro día había a unas amigas hablando utilizaron un término que ahorita no me acuerdo, pero era como los niños Discovery Kids. Y usan frases muy interesantes para niños pequeños como emparedado, coche.
quizá en sus países estas palabras sean normales, pero acá en Costa Rica, por ejemplo, decimos carro, no decimos coche, decimos sándwich, no decimos emparedado. Y estos niños que pasan viendo estos programas que son educativos tienen un nivel de léxico diferente a lo que hablamos cotidianamente en nuestras casas. Y es un poco interesante ver cómo ellos van aprendiendo desde el entrenamiento, ¿sí? Van aprendiendo diferentes lenguajes y los van integrando muy bien. Entonces, definitivamente, cuando leemos y hemos aprendido a hablar de alguna manera, ya podemos distinguir cierto léxico que va a ser diferente a nuestra vida cotidiana. Contribuye también a la habilidad de conversar y exponer puntos de vista. En la medida en que leamos, podemos tener mucho más vocabulario y más comprensión de la manera de expresarnos con los demás. Ayuda a mantener una mentalidad abierta, pues todas las lecturas son diferentes y mientras más tipos de lectura leamos que sean diferentes, más conocimientos generales vamos a tener de todo. Actualiza sobre el acontecer presente y pasado. Usualmente a nivel académico leemos mucho de historia. De hecho, en el curso, en este cursito, empezamos ayer conociendo historia, porque necesitamos saber de dónde viene todo esto que estamos aprendiendo y cómo fueron sus orígenes, cómo fue su evolución. El leer nos va a actualizar sobre esto y hacer comparaciones, hacer análisis, hacer una síntesis. Y definitivamente va a ayudar a visualizar el futuro. De acuerdo a lo que yo he leído, de lo que ha pasado en un tema en el pasado y cómo lo estamos viviendo en el presente, puedo hacerme una idea, visualizar el futuro respecto a este tema que estamos viendo en el momento. Por ejemplo, esto de la pandemia. En un pasado hubo pandemias y nos vamos a leer sobre eso, pero eran muy diferentes. No había tanta facilidad de movilizarnos de un país a otro, de un lugar a otro. No había tantísima población. Y hoy en día vemos que ha mejorado muchísimo el abordaje médico y tenemos otra serie de herramientas tecnológicas, pero tenemos el pero de esa facilidad de estarnos moviendo de un lado a otro. Ya somos un montón de gente más. Entonces podemos, de acuerdo a eso, ver, podemos ver de acuerdo a eso una idea de lo que pueda ser el futuro respecto a este tema. Lectura efectiva. ¿Cómo puedo hacer yo que entonces la lectura que yo estoy enseñando sea efectiva con todo esto que hemos visto? Si oyen, las clases son totalmente en vivo y si oyen algún perrito por ahí es que soy rescatista también, entonces tengo animales en mi casa. Es parte de toda esta eventualidad, de toda esta novedad de hacer las clases en vivo y con toda la comunidad, la comodidad y la seguridad de estar en sus hogares, ¿sí? La constancia, por ejemplo, consiste en una actitud de no flaquear en la lectura continua de libros o de material impreso. Puede llevarse a cabo si se proponen metas de leer una cantidad determinada de libros en un límite de tiempo, según la disponibilidad de horarios y agrado por esta actividad. Yo recuerdo que cuando era joven me encantaba leer, me encanta leer todavía, pero no tenía tanta saturación en mi día a día. Entonces podía fácilmente leerme 2 libros por mes, 24 libros al año. Ahora
necesita uno un poco más de constancia por todo el ajetreo profesional que uno tiene, el ajetreo de familia y de su vida diaria. Pero en los chicos tenemos que fomentar la constancia con palabras de agrado, que a ellos se sientan contentos y que se sientan motivados a ser constantes en aprender una letra, en aprender la vocalización, etcétera. La asimilación significa captar el contenido o idea del autor, para lo cual es necesario comprender la idea principal y luego los elementos significativos que acompañan, fundamentan y justifican la idea principal. La buena memoria consiste en reproducir interiormente aquellas representaciones percibidas al leer. Significa registrar mentalmente datos, elementos y fenómenos, no de manera aislada, sino comprendiendo cómo se relacionan los fenómenos mediante el análisis. Esto sirve no solo para la lectura, sino para estar reforzando y trabajando la memoria a corto plazo más que todo, que es la que más utilizan los estudiantes. El análisis es uno de los aspectos medulares de la lectura. Consiste en encontrarle la finalidad al texto y estar siempre a la expectativa para formularse preguntas sobre lo que plantea el autor, encontrándole validez a las ideas presentadas. La síntesis consiste en la habilidad mental de resumir o emplear datos de un texto de manera precisa y concisa. La reflexión va a determinar un aspecto para lograr entender los orígenes, causas y efectos de un fenómeno explicado en forma escrita. ¿Qué está sucediendo, digamos, en la lectura que leí, en lo que estoy leyendo? ¿Qué tema de reflexión me deja ver, por ejemplo? La comprensión lectora, el objetivo básico de la lectura es facilitar el proceso de dos maneras. Mediante la comprensión lectora vamos a lograr identificar el significado que hace innecesario el reconocimiento previo de las palabras individuales, con mensaje, por ejemplo, como un todo, facilitando las palabras dentro del contexto. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? ¿Cómo lo estoy leyendo? Y cómo yo puedo unir lo que estoy leyendo, las palabras, con todo lo que está sucediendo, para ver si tiene sentido. El percibir es la parte del proceso que se realiza por medio de los sentidos. Contempla el reconocimiento de las letras y palabras. El decodificar, que consiste en interpretar los signos de lingüística, lo que conlleva la capacidad de traducir lo leído al lenguaje conceptual. Esto sirve también para cuando, es lo mismo cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, que nos dicen, léalo, pero no lo traduzca en nuestra mente, ¿verdad? No lo traduzcas, léelo y compréndelo así tal cual. Entonces, esto es lo que significa decodificar. Entender va a significar captar el contenido de lo que está escrito, que puede variar entre dos o más personas que han leído el mismo texto. El trabajar en grupos o en parejas a nivel escolar sirve mucho para este tipo de lectura efectiva. El retener es almacenar en la memoria la propuesta de significación que ofrece un texto o un escrito. Esto lo podemos hacer por medio de dictados o por medio de hacer una redacción del tema que se leyó. Evocar consiste en traer a la memoria lo que se ha leído cada vez que sea necesario. Uno de los mayores problemas al leer es tratar de evocar lo que se leyó si no se ha interiorizado a conciencia. Si no, a mí no me interesa qué yo estoy leyendo, yo no me puedo estar acordando, o me acordaré en lo que dure la memoria de corto plazo. Y ya después yo no me vuelvo a acordar porque es una lectura que no me impresionó, que no me impactó.
Valorar consiste en expresar criterios propios con respecto a lo leído, emitiendo juicios de valor. Es entonces cuando la lectura se convierte en un verdadero diálogo entre quien escribe y quien lee. Yo puedo juzgar entonces, cuando tengo una lectura efectiva, puedo juzgar si este tipo de lectura me gusta o no. ¿Cómo vamos entonces a ayudar a nuestros niños, a nuestros pacientitos a leer? ¿Cómo aprender? ¿Cómo yo leo para aprender? Porque ese es el fin de la lectura, no solo para saber qué yo estoy leyendo. No, la lectura me trae tanta información que yo puedo aprender de todo ese mundo que se me está abriendo. La motivación es formularse un objetivo claro para saber por qué se lee. Relacionar dicha lectura con la utilidad que ella le aportará. Mi hijo está por terminar el colegio este año y ya el otro año entra a la universidad. Es mucho lo que tiene que leer para exámenes de preparación para la universidad. Y uno de los motivos que yo le digo es, estás leyendo, estás aprendiendo, porque te está abriendo la puerta a lo que va a ser tu carrera, que en un momento va a ser, eh, que va a ser tu ventana al mundo laboral. Esa es la motivación de él. Tenemos que ver la motivación de cada uno. No podemos tener un objetivo motivacional general, sino verlo de manera individual. La atención se ejecuta al seguir indicaciones y generalmente al buen uso y reconocimiento de las palabras. En cuanto nosotros tengamos la atención plena de aquella lectura, vamos a poder anticipar las ideas de lo que estamos leyendo, nos va a ayudar a no perder el hilo de la lectura. La concentración nos ayuda a disponer de un sitio adecuado para leer, evitar interferencias externas, iluminación adecuada, tomar una posición correcta al leer. No solo necesitamos de la motivación y de la atención, sino que nuestra concentración sea ayudada y estimulada por el medio ambiente también. ¿Qué condiciones yo puedo tener para una mayor concentración? Tomar la posición correcta al leer. Si leemos en la cama, definitivamente nos vamos a dormir, nos da sueño, nos da pereza. Adoptar una actitud mental activa, que yo estoy leyendo, y no solamente leer por leer, sino ir relacionando los personajes, lo que está sucediendo, para así ir haciendo como un hilo de la lectura. El análisis corresponde a verificar y extraer las ideas principales, transcribiéndolas en fichas. Eso sirve mucho, transcribir en fichas, en un cuaderno, subrayando, agregando las mismas el significado de las palabras desconocidas, subrayando las ideas principales. Se hace un poco más lerda la lectura, pero se hace más efectiva. Síntesis consiste en explicar en forma oral y escrita, en un resumen o en un esquema, un mapa mental, la relación que existe entre todas las ideas principales encontradas al analizar el texto. Y la crítica, que es la etapa después de la síntesis, discutir en forma objetiva, aceptar o rechazar o modificar el contenido de la lectura. Así como hay lectura efectiva y habilidades para la lectura, también hay malos hábitos de lectura. La lectura es un proceso que requiere de habilidades. Necesitamos hallar y practicar la lectura. No basta solo con haberla aprendido a leer, sino que necesitamos practicar para que esa habilidad se vaya quedando más ágil en nuestro vocabulario. Consiste en un proceso de raciocinio y no solo en un proceso visual. La mayor parte de los problemas de lectura, como la lentitud o la falta de comprensión,
que es muy común, se debe a los malos hábitos que se han adquirido. Se dice que la mayoría de personas todavía leen como aprendieron en sus primeros años de educación. Si nosotros aprendimos a leer malito, pues así nos quedamos también en nuestra vida de adulta si no ponemos en práctica el hábito de la lectura. Las velocidades de lectura se pueden desarrollar entre más o menos 900 y 2000 palabras por minuto. Yo me acuerdo que hace muchos años yo llevé un curso de lectura rápida porque tenía mucho que leer cuando estaba estudiando y el curso realmente sirvió un montón. Por supuesto que dejé de practicar los ejercicios y otra vez volvieron mis malos hábitos de lectura en el sentido de rapidez, porque el curso fomentaba, digamos, la ampliación del ojo para ver más palabras y pasar, digamos, de lo que es la visión al cerebro e interpretarlas de una, no ir leyendo palabra por palabra. ¿Cuáles malos hábitos de lectura nos encontramos? Los más comunes son las regresiones, que la causa principal son la falta de atención o de concentración, la escasez de vocabulario, la confusión de palabras, la excesiva meticulosidad y el hábito de memorizar. Dos de los factores que yo más he visto en consulta son la atención y la concentración, que están nulos. Los chicos andan con otro lado, y el hábito de memorizar, porque nos han acostumbrado a estudiar memorizando todo en lugar de comprender lo que estamos aprendiendo. La vocalización y subvocalización, esta consiste en leer en voz alta o leer en voz baja. Entonces son aquellas personas que no pueden leer un texto en su mente, sino que tienen que estar vocalizando o susurrando. Este es ese tipo de mal hábito. Leer palabra por palabra, esto alerta mucho la lectura y hasta se oye mal a la hora de pronunciación. La enseñanza tradicional de la lectura comienza con el estudio de las letras, de las sílabas, luego empieza por las palabras como expresiones de significado. Pero esto lo vamos haciendo cuando aprendemos. Si nosotros nos quedamos así, no ponemos práctica, cuando seamos adultos, vamos a leer como cuando un niño está empezando a leer. Condiciones externas, dice que consiste en cuidar tres aspectos principales, que son la iluminación, la postura y la distancia con la que estemos leyendo, principalmente si somos ya personas grandes que necesitamos lentes. Tener una distancia con el libro es adecuado para leer bien, que no se nos crucen, digamos, la línea de arriba con la línea de abajo. Estos son condiciones externas que nos favorecen a una mala actitud o mal hábito para leer. Y mover la cabeza, que es el acto de leer realizando con la vista movimientos, por ejemplo, de izquierda a derecha. Entonces yo voy leyendo un documento y voy moviendo mi cabeza conforme yo voy leyendo el texto. Esta sería la presentación de hoy. Voy a cerrar, a dejar de compartir pantalla para ver los chatcitos, porque no lo pude ver ahora que estaba compartiendo la pantalla. Ahí me van a disculpar, pero vamos a ver, somos muchas personas y el tiempo es cortito, entonces vamos a ver si puedo leer algunas preguntitas. Y si no, recuerden que tienen la opción del aula virtual, ahí pueden contactarme también, hay un link, una ventanita, directo le dan clic y directo caen a mi correo y ahí pueden hacer las consultas que yo las voy a estar viendo. Las clases se graban y se suben al día siguiente también a la plataforma educativa. Ahí pueden tener el material de apoyo para repasar la lección si desean, y también la diapositiva que estamos viendo todos los días. Ese material está ahí completito. Voy a ir viendo algunas, si tienen alguna preguntita.
Para las personas que deseen adquirir el certificado, cuando se meten a la plataforma educativa, ahí viene toda la información de cómo pueden hacer el pago. Se meten ahí a la ventanita y ahí les va diciendo paso por paso y muy bien explicado cómo pueden hacer la adquisición de su certificado al terminar el curso, porque tienen que pasar con 5 o más de 5. Sí, definitivamente cuando tenemos un resentimiento hacia la lectura nos va a llevar un bloqueo, ya sea por uno de los padres que es muy exigente o nuestros mismos profesores que a veces fueron muy, de una manera muy autoritaria que nos enseñaron, y esto para un niño le va a generar miedo, le va a generar frustración, y es cuando tenemos adultos o adolescentes muy resistentes a la lectura, chicos que no quieren estudiar, que no quieren leer. Hay que ver esa historia personal, por eso todo lo que vamos a ver aquí es de una manera general. Ustedes saben que no podemos generalizar todos los casos, hay que ver cada caso de manera individual, pero sí van a tener herramientas generales que pueden poner en práctica con todos y de ahí ver qué rumbo toma la estrategia de cada niño que vayan a tratar. Las grabaciones se guardan en la parte de, ahí mismo en la clase del día van a encontrar el material virtual en la biblioteca y van a encontrar abajo de la clase de hoy, van a encontrar el link de la clase grabada. Sí, si uno no aprendió a recibir el aprendizaje de la lectura con amor, es muy difícil que la lectura la hagamos con motivación. Por eso hay tanta resistencia a nivel estudiantil para aprender a leer. Y por eso estas herramientas, por eso nacen este tipo de capacitaciones para ayudar a esos niños a reforzar la escritura, que lo único que les hace falta es un poquito de cariño, de atención individual, y de ver cuáles son los gustos de los niños o de las personas para entrarle por ahí en las estrategias de enseñanza y que ellos aprendan desde el juego, desde el interés. Eh, Sí, definitivamente hay chicos que si no aprenden a leer, si llegamos con niños a tercer grado que no han aprendido a leer bien, necesitamos apoyo familiar, que en la casa no solo basta con el apoyo escolar o el apoyo que podamos dar en terapia. Necesitamos el apoyo sí o sí de aquellos papás y del compromiso de enseñanza y de acompañamiento en la escuela y en el colegio. Porque si no tenemos el apoyo de los papás, aquella guía en estar poniendo a los niños a practicar desde el amor, desde una disciplina con amor, ¿verdad? No desde el castigo, del juzgamiento, no vamos a poder tener chicos que lleguen a cuarto y tercer grado leyendo bien, porque no están recibiendo aquel apoyo en las casas. Eh, sí, un libro gigante de cuentos que trae el texto con imágenes y rompecabezas. Sí, eso es útil y es interesante en los chicos cuando para enseñarlos estrategias de lectoescritura.
con juegos, con imágenes, con rompecabezas. Recuerden que el movimiento trae mucho lo que es el aprendizaje y se nos va a fijar más ese aprendizaje cuando hay movimiento, más si lo sumamos, eh, si lo sumamos con material, con imágenes que a ellos les guste, con colores vivos, con imágenes que sean de su agrado. Definitivamente las redes sociales vienen a cumplir, y no solo las redes sociales, todos los documentos ahora se están haciendo vía virtual, vía digital, y las bibliotecas públicas ya casi que han quedado en el olvido, ya no es todo el público que accede a las bibliotecas públicas, el material didáctico que damos en las escuelas, mucho ya es impreso, muchos ya es virtual también, donde se baja una aplicación y tienen el documento. Este nuevo fomento de lectura trae nuevos retos para nosotros, para ver cómo podemos fomentar con los chicos todas estas estrategias de lectura que, si bien en pleno siglo XXI todavía estamos implementando algunas situaciones y algunos ejercicios de lectura del siglo XVIII. Entonces, es un nuevo reto que tenemos de poner nuevas herramientas virtuales para los niños y para que sigan con aquel interés y motivación al aprendizaje desde una perspectiva diferente de vida. Acá voy leyendo los mensajes. ¿Sí me están escuchando bien? Voy a irme al final, porque hay varios mensajes de que no me escuchan bien. Si hay alguna pregunta que no logro contestar y les surge la respuesta o es de mucho interés, pueden mandarlo también al correo. Leer con ellos el cuento en la noche, aparte de acercar el vínculo con nuestros hijos, les va desarrollando la imaginación, les va desarrollando el interés por leer y les va creando, por supuesto, vínculos emotivos que nos lleven o que los lleven a querer aprender más de aquel maravilloso mundo de cuentos, por ejemplo, que nos leen nuestros papás en la noche. Usar cuentos en la noche es muy, muy útil, no solo para fomentar la lectoescritura. Niños con dificultades para pronunciar la R. Hay letras que naturalmente son difíciles para los niños, como la R, como la S, el ceseo. Mi hijo cuando era pequeñito, él hacía ceseo, es hablar como con Z, tirando la lengüita para afuera en los dientes. Él solito un día se escuchó hablando y él solito empezó a hacer ejercicios. Ya luego yo lo ayudé con ya más estimulación para quitar ese mal hábito de tirar la lengüita para afuera y pegarla con los dientillos. Y entonces se oye como aquí en Costa Rica le decimos sopetas, porque todas las palabras las decía con la lengüita hacia afuera. Hay palabras letras que naturalmente cuando los niños están aprendiendo a hablar van a ser un poquito más difíciles. Hay ejercicios, por ejemplo,
trabalenguas con la letra R o trabalenguas con la letra S, donde ellos van a pronunciar estas palabras de una manera más enfática y así van a ir ejerciendo como ese entrenamiento del músculo de la lengua para ir vocalizando bien, ¿sí? Pero no es ninguna afección física o ninguna situación que no tenga un remedio. Uh-huh. Todo esto de reconocimiento de letras, destrezas, habilidades. Cuando los niños ya entran a materno, ya empiezan a hacer muchas actividades, destrezas que les va, por medio de juego, que les va a ayudar a su destreza escrita, cuando ya empiecen a hacer sus primeros trazos de escritura. Si el niño por X o Y no tuvo esta estimulación, no pudo entrar a materno o a kinder o primaria, va como un poquito de desventaja al resto de niños, pero no son situaciones que no podamos revertir con un poco de constancia, de motivación, de apoyo en la casa con que los papás. Es sumamente importante que los papás acompañemos a los hijos en este proceso educativo desde el amor, porque si no, no vamos a poder desarrollar, el niño no va a poder desarrollar estas habilidades tan rápido como aquellos niños que reciben apoyo en el hogar. Porque no solamente es que dejemos, todo este aprendizaje en la escuela, sino que en la casa tenemos que ayudar con la motivación y por supuesto siempre desde el hogar. ¿Sí? Cualquier consultas adicionales, está mi correo con mucho gusto y los estoy acompañando desde ahí. Muchísimas gracias por la clase de hoy. Nos vemos mañana y buenas noches para todos.